Parlar d'emocions sembla que no té molt a veure amb el món empresarial, però on hi ha persones hi ha emocions i per tant les empreses i les decisions que en elles es prenen estan plenes d'emocions. Estrès, por, fracàs, èxit, estan presents en el nostre dia a dia al treball. La intel·ligència emocional és l'habilitat i la competència de gestionar totes aquestes emocions. La intel·ligència emocional es pot entrenar. A través de mètodes pràctics podem arribar a ser capaços de controlar en qualsevol situació les nostres emocions, un pas clau per aconseguir l'èxit. Com arribar a aquest punt? Ara els expliquem com. Comença A2 Economia. Benvinguts al camí més ràpid per a triomfar en la vida. Seria més senzill fer una presentació seriosa i coherent, però els alumnes d'este màster en gestió de talent s'enfronten a la seva primera sessió d'entrenament personal. El primer pas, perdre la vergonya. Enginyers, directors de recursos humans, economistes o psicòlegs, trajectòries professionals ben distintes buscant un entrenament que els ajudarà a garantir el seu valor com a empleats i, per tant, convertir-se en una peça valuosa en el mercat laboral. ¿Pero qué es el entrenamiento personal? Intentamos, de alguna manera, que esa persona empiece a funcionar replanteándose cosas, reflexionando e inclusive llegando a su conciencia aspectos que hasta ese momento quizás no se había planteado. Per afrontar els diversos problemes que planteja la vida laboral i personal s'han de fer verdaders equilibris. I quina millor manera que començar a fer-ho agarrant pràctica. El joc actua com a espill de la vida real. El fracàs pot repetir-se una, 2, 3, infinitat de vegades, però la clau de l'èxit és no rendir-se. El groc simbolitza la meva essència, ¿vale? El roig és la meva força, penso que és una persona molt activa, molt vital, i realment pues, bueno, el color negre serien els aconteciments que van passant en la teva vida a nivell professional, canvis laborals, que l'esport, però soc com podeu veure, soc una persona amb molta energia, molta vitalitat y vas superando. En mi caso el miedo lo reflejo en mis hijos pequeños, ¿no? En mi hijo y en mi hija, ¿no? Que cómo podía afectarles, ¿no? El hecho de que yo podía perder el trabajo. Amb un marcat origen filosòfic, les tècniques d'entrenament personal també fan viure situacions de por i exclusió social. Els jocs com este són el millor exemple. Volen saber ara si són directius que controlen les seues emocions? Este aparell mesura l'estrès de la persona en qüestió de segons. En esta altra prova, el gris del paisatge reflecteix el nerviosisme de la persona. Seran capaços de canviar-ho per una imatge de compte? Sembla que amb esforç no hi ha res impossible. Emocions controlades i, per tant, objectiu complit. Creo que me va a ayudar a mí como persona, tanto como a nivel personal y también a nivel profesional. Y bueno, creo que ha sido una de las mejores elecciones que he podido hacer. Això és tindre sentiment d'entrenament personal, una manera divertida però també molt efectiva d'aconseguir ser feliços per damunt de tot. Per a parlar d'intel·ligència emocional i de com entrenar-la per aconseguir l'èxit, avui ens acompanyen en esta taula de debat Roberto Luna, que és professor de la Facultat d'Economia i director del Màster de Gestió del Talent de la Universitat de València. Benvingut. Gràcies. I Raquel Hernández, que és coach executiu i psicoterapeuta. Benvinguda, Raquel. Gràcies. Comencem parlant de què és la intel·ligència emocional i si realment és un valor tan important per a triomfar. Bueno, la inteligencia emocional es la habilidad y competencia, como bien comentabas, de gestionar las emociones, tanto propias como ajenas en un momento determinado. Y esto que parece muy sencillo, pues la verdad es que no es tan sencillo. Pero afortunadamente, como bien has dicho también, el entrenamiento nos puede ayudar muchísimo. Más o menos esa es la base. ¿Es una variable necesaria para triunfar? Yo pienso que para incluso ir más allá, porque puede ayudar a sentirte satisfecho, satisfecha con lo que haces, puede generar realmente un equipo a tu lado que quiera seguir triunfando contigo. ¿Las emociones son importantes en la empresa? Totalmente. Está demostrado que entre casi el 80-85% de las diferencias entre líderes con éxito y líderes más normales viene dado por la inteligencia emocional. Es casi el 70% de las funciones de un líder dentro de la organización. No podemos obviar eso dentro de la organización porque al fin y al cabo nos está diciendo dónde se gestionan las emociones y por lo tanto tiene impactos en variables que vamos a hablar de productividad, satisfacción, rentabilidad, innovación, creatividad, etcétera, a empresas donde no existe todo ese tipo de variables que son básicas para la competitividad. Entonces para mí es más que básico.
No podríamos olvidar que va a repercutir decisivamente en el clima motivacional, y el clima es una cosa que nos va a permitir que las personas realmente permanezcan dando lo mejor que tienen. Si ya es muy costoso atraer el talento a tu organización, verdaderamente si después el líder no es capaz de gestionarlo y retenerlo, el esfuerzo habrá sido en balde. Però en aquests temps de crisi, els empresaris se preocupen de les emocions o estan més pensant en el compte de resultats? Yo creo que hay que hablarle al empresario en los términos que el empresario entiende. Es decir, yo no voy a una empresa y le digo, mira, tienes que gestionar emociones. Pero sin embargo voy a una empresa y le digo, ¿qué tal la calidad de tus líderes? ¿Toman decisiones? ¿Asumen riesgos cuando tienen que asumirlos? ¿Son productivos tus equipos? ¿Qué grado de satisfacción tiene tu gente y hasta qué punto incluso te proponen ideas innovadoras y creativas? Cuando les tocas las variables de resultado, que son las que en realidad miden el rendimiento de la organización, es cuando te dicen, ¿y entonces qué podemos hacer? Y entonces es cuando hablamos de temas de inteligencia emocional. Yo, por ponerte un ejemplo muy sencillo, estamos trabajando en un comité de dirección donde tenemos un conflicto emocional dentro del comité y es un conflicto que existe desde hace más de 6 años. ¿Cómo puede ser que un conflicto esté tan atascado en una organización, en un comité de dirección, que como sabes, eso va a influir en tus distintos departamentos y por supuesto ya no solo en el clima, como bien decía Raquel, porque el clima afecta en más de un 20% la productividad de la empresa, pero sino afecta en la satisfacción, en el bienestar, en el grado de relación de la gente. Claro, estamos hablando de algo importante en la organización. Además, si por ejemplo escuchamos a las personas que están liderando empresas importantes, por ejemplo, hace pocos días hubo un congreso sobre alta dirección y puedo mencionar, por ejemplo, comentarios de directores generales de primera talla que resaltan que hoy en día es necesaria la gestión de la incertidumbre. Hoy en día las personas además se enfrentan a retos que hasta hace poco no estaban y se añaden a los que ya tienen. Es necesario que puedan tener habilidades que les permitan afrontarlos. La inteligencia emocional es una de las más importantes, de las más decisivas. Cuando después en coaching, por ejemplo, podemos valorar la diferencia entre sus resultados, cuándo lo hacen bien, cuándo lo hacen excepcionalmente bien o cuándo ni ellos mismos están satisfechos con su propia ejecución. Yo te puedo aportar que se habla de las 3 U's, que tendría que ver con humanidad, humildad y humor, como 3 variables esenciales para ser un líder de primera talla. ¿Y cómo podemos saber si un líder tiene esas características? ¿Se puede medir de alguna forma la inteligencia emocional? La verdad es que hay muchas maneras. Te podría decir que algo muy rápido sería simplemente escuchar a sus colaboradores. Una persona que tiene inteligencia emocional va a generar una empatía natural, va a saber relacionarse, va a saber gestionar los conflictos. Los conflictos son inherentes a las relaciones profesionales, igual que lo es a las relaciones personales. Escuchando a su gente podríamos tener una buena medición, pero también podríamos irnos, por ejemplo, a preguntarle cómo se siente de satisfecho, de motivado, de a gusto, cuánto es su grado de autoeficacia o, por ejemplo, hacia dónde apuntan sus metas. Todo esto está íntimamente relacionado con ser una persona que gestiona adecuadamente sus emociones. Esa primera parte yo creo que es fundamental, que es la parte cualitativa, ¿verdad? Cuando estás delante de un directivo o un empresario y palpas, notas que viene con una aceleración diferente, con un estrés, con una manera de estar pensando solo en su situación y no en la de su entorno. Entonces, como bien decía Raquel, pregunta a su entorno. De hecho, cuando haces una evaluación de clima, te sale eso, te sale en realidad la percepción del entorno. Yo siempre digo que es un termómetro emocional de la propia organización. Pero aparte hay medidas. Yo utilizo una medida de Mayor, Salovey y Caruso, que son investigadores anteriores al efecto Goleman que llamamos, que por supuesto fue un efecto maravilloso en cuanto a dar a conocer la inteligencia emocional en las organizaciones, pero que hay investigaciones científicas que además nos sirven. Hay un modelo de 4 fases y yo recomiendo ya un libro que lo utilizamos nosotros en la formación precisamente del Centro Europeo de Coaching, que es precisamente el del líder emocionalmente inteligente. Son 4 fases por las cuales tú aprendes en un momento determinado a identificar escenarios emocionales, a utilizar los escenarios, a comprenderlos y a gestionarlos. Estas 4 fases están medidas por unos cuestionarios que ya los tenemos afortunadamente en castellano y te permiten saber en qué fase es en la que tú a lo mejor tienes más bloqueo o te cuesta más el elemento emocional. Ese, por ejemplo, es uno, pero igual podemos hacerlo del aparato que ha salido en elemento previo, que es una especie de medidor nosotros lo llamamos de coherencia cardíaca y que tiene que ver con el grado de estrés con el que vienes a la organización. Entonces, cuando una persona, a mí me dicen, no, yo es que soy un líder porque desarrollo a mi gente, yo a veces casi en plan broma lo digo, déjame conectarte el aparatito. Entonces, cuando ves que el aparatito te está marcando
preguntando ¿qué es un líder estresado? La pregunta es, ¿en realidad tú crees que con ese estrés eres capaz de comprender al otro, desarrollar al otro, ponerte en el lugar del otro? Eso es muy complicado. Con ese nivel de estrés que tenemos tan alto en las organizaciones es muy difícil estar liderando organizaciones. Però com funciona este aparatet que hem vist en el vídeo? Bien, este aparato lo que trabaja es a través de la frecuencia cardíaca, pero lo que intenta utilizar es, digamos, la ondulación de la frecuencia, el grado que tiene. Pues, por ejemplo, hay personas que tienen, me da igual si tienes 60 o 120 de pulso, pero lo que indica es el grado en que tienes una coherencia en ese pulso. Pues, por ejemplo, niveles estresados dan una especie de mensaje de altamente, sube y baja altamente, que es incluso la palpitación esa que a veces notamos tan irregular. La irregularidad es un síntoma, en este caso, de estrés. Tú puedes estar perfectamente conduciendo un coche o en una situación de tensión en una organización y mantener esa coherencia, que igual estás a 120 igual, pero mantienes una coherencia, un estado de equilibrio emocional. Claro, mantener un estado de equilibrio emocional en una situación conflictiva de la organización, una toma de decisiones, etcétera, es fundamental. Porque además es que está demostrado que para tomar decisiones efectivas no se puede dejar a la razón sola. La razón es productiva, eficaz y eficiente al máximo cuando va acompañada de la emoción. Esos son estudios recientes de Damasio que de alguna manera nos marcan este camino. De Sousa lo decía igual, es decir, la emoción está para suplementar aquello a donde no llega, las insuficiencias de la propia razón. Es decir, la emoción no podemos dejarla en casa, no podemos decirle al empleado, vente con tu razón y déjate el corazón en casa, porque ahí estamos perdiendo la excelencia del trabajador, estamos perdiendo la calidad. Y lo que todo el mundo está pidiendo en las organizaciones, el compromiso, comprométete. El compromiso es un tema efectivo, fundamentalmente. Raquel, si podem medir la intel·ligència emocional, també podem controlar-la, entrenar-la, millorar-la. A mí me gusta mucho hablar de gestión. De alguna manera tiene mucho que ver con ser capaz de gestionar. Yo siempre digo que si ante cualquier cosa que sucede es inevitable que tú sientas algo, y además eso que sientes va a producir cambios sustanciales en tu manera de atender, en tu manera de procesar, y va a guiarte de una manera más atinada o menos, por ejemplo en una toma de decisión, pues ser inteligente emocionalmente tendría que ver con entrenarte en tu propia gestión de todo eso, es decir, identifica adecuadamente lo que estás sintiendo, pero sobre todo elige la emoción que te pueda ser una aliada para los resultados que tienes que dar en ese contexto puntual. Por supuesto hablamos de entrenamiento, yo intento evitar la sensación de control, me gusta más hablar de gestión. ¿Por qué? Porque todo está cambiando cada segundo, hay que tener en cuenta que aquello a lo que prestas atención crece y a lo que retiras tu atención decrece. En ese sentido, manejarte adecuadamente con todo esto que es inherente a ti, que no puedes obviar, que no puedes evitar, realmente es un grandísimo recurso para afinar, para atinar. Yo siempre digo que sería algo así como estar tú misma o tú mismo bien afinado para poder dar un buen tono, una buena melodía, ser capaz de hacer adecuadamente aquello que seguramente eres muy capaz de hacer. Les empreses amb un clima de treball negatiu, amb crits, faltes de respecte, no pueden funcionar, no pueden ser productives. Vamos a ver, funcionan bajo lo que se denominaba la primera y segunda ola. Estamos ya en la tercera ola en la economía. ¿Qué significa eso? Funcionan bajo un modelo de una sociedad de siglo XIX, no en la que estamos ahora.